correspondiente al 2 de marzo de 2017. El calendario económico del día de hoy, en horas de la noche, tendríamos los datos del PMI compuesto para China. Recuerden que hace un día conocimos un manufacturero con una lectura muy positiva, la cual pues explicaba en cierta medida la reacción al alza del mercado de acciones al comienzo de esta semana. En Japón también tendremos publicaciones de inflación con un leve incremento del 0,304 e igualmente los PMI compuestos, así como en China, y en Europa se va a conocer las cifras de inflación, también cifras de desempleo, esas cifras de inflación en niveles estimados del 2% inicial por primera vez en 4 años alcanzando el objetivo. Si bien es cierto, son temas de precios de combustible los que han liderado esa alza. Algunos analistas están a la espera de si el Banco Central Europeo realiza algún tipo de comentario en sus próximas reuniones o si mantiene su visión de que este es simplemente un tema transitorio y aún sin un sustento en la dinámica de precios generalizada. En España, crecimiento último trimestre del 2016, 3%, una muy buena dinámica, manteniendo el avance y también generando más puestos de trabajo, con lo que la tasa de desempleo se ha venido moderando, aunque en el contexto comparativo sigue en niveles extremadamente altos. En América Latina, interesante en Brasil, publicaciones, por un lado, de las minutas del Banco Central de su última reunión, donde seguramente se refrendará expectativas de reducciones adicionales de la tasa de referencia y de la balanza comercial, la cual está cerca de sus máximos de la última década. Y con relación a Colombia, pues unas cifras de exportaciones donde el mercado está anticipando alguna reducción de niveles del 3.3, casi 3.4 billones de dólares exportados a 2.7 billones. Desde los anuncios económicos, en esta ocasión poca información internacional. Con relación a esto, el libro beige el día de ayer se mostró un poco más moderado frente a la descripción económica, frente a lo que el mercado ha venido anticipando. Incluso un registro de que la confianza empresarial, si bien es cierto en términos generales está positiva, se moderó frente a la anterior medición. Y ayer en Estados Unidos el gasto del consumidor creció un poco menos de lo esperado en enero, luego de que en diciembre había crecido de manera significativa el 0.5%, y esto hizo que Bank of America revisara a la baja su pronóstico de crecimiento para primer trimestre del 2017 del 1.8 al 1.4%, está por debajo del promedio de mercado, el cual se ubica cerca al 2%. Y de manera interesante, las declaraciones de ayer de la gobernadora de la Reserva Federal, Brainard, quien ha sido una de las líderes de la política monetaria expansiva, el día de ayer manifestaba claramente que si la dinámica económica se mantiene como se ha venido comportando hasta ahora, ella sería partidaria de recomendar el incremento de tasa en el corto plazo, y esto pues alimenta las expectativas de que dentro de 2 semanas la Reserva Federal ajuste su tasa por primera vez en el año 2017 y un poco antes de lo que se había anticipado hace cerca de una semana. En América Latina, interesante, en México, Banco Central revisa la baja pronóstico de crecimiento en 20 puntos básicos para el año 2017 y en cerca de 50 puntos básicos para el año 2018, es decir, continúan viendo impactos de largo plazo negativos sobre la economía mexicana. También pasando más hacia el sur y ampliando los efectos del caso de corrupción Odebrecht, en Chile la policía está allanando las oficinas de esta compañía para recabar información que permita establecer si hubo financiamiento ilegal de campañas políticas, donde pues ha habido acusaciones de que la actual presidenta Michelle Bachelet recibió recursos también. Entrando a Colombia, el DANE publicó los datos del PIB, pero desde el lado de la demanda. Hace una semana teníamos los del lado de la oferta, con lo que nos enteramos que la economía había cerrado un poco mejor de lo que esperábamos. Sin embargo, recuerden que en el análisis de GSC establecimos que varios de esos factores no parecían ser muy convincentes para lograr sus objetivos de crecimiento. Y desde el lado de la demanda, pues es aún más preocupante lo que viene ocurriendo con la inversión, 6 trimestres consecutivos en contracción, y como ustedes bien saben, una economía que no está invirtiendo no puede tener crecimiento de largo plazo. Por otro lado, el consumo del gobierno, y como era de esperarse, y
digamos, en esto sí hay que mostrarlo de manera positiva. Ha estado controlado teniendo en cuenta la estrechez fiscal, tratando de salvaguardar un poco esos niveles de endeudamiento. Durante el último semestre del 2016 prácticamente estancado el gasto del gobierno en términos reales, solamente creciendo el 0.2%, y el gasto de los consumidores, es decir, el de los hogares, se ha logrado mantener cerca del 2% al cierre del año pasado, y para todo el año también en ese mismo nivel. Esto, si bien es cierto, puede ser favorable, pues recordamos lo que sucedió hace ya cerca de 2 semanas con la medición del indicador de confianza del consumidor en enero, que se ubicó en el mínimo histórico, y también lo que mencionamos con relación a las ventas del comercio al cierre del 2016, que estaban influenciadas por factores, digamos, muy estacionales, muy atípicos del sector de vehículos. Este año ya tenemos cifras con corte a febrero y efectivamente comprobamos que continúa la contracción de las ventas del sector automotor en Colombia, caída del 11.5%, esto sumado a el dato o al deterioro de la confianza del consumidor nos hacen ser un poco pesimistas para arranque 2017. Con relación pues a los compromisos que había adquirido el gobierno en la reforma tributaria, pues ya designó los 10 miembros para la comisión de expertos que va a hacer recomendaciones sobre la estructura de gasto del gobierno. Si bien es cierto, esto es importante, esto es positivo, desde nuestro punto de vista, modificaciones de gasto va a ser más difícil, pues cerca del 70% o más del gasto colombiano está comprometido por regla constitucional. Cambiar la constitución es más difícil que hacer una reforma tributaria como tal. Entonces, un poco escéptico sobre la posibilidad de que se implementen las recomendaciones de esta comisión de expertos. Reconocemos de todas maneras que la hoja de ruta que trace hacia el futuro es muy positiva. Y con relación a este tema de obras de infraestructura, unas declaraciones del director de la ANI que no sabemos si tomarlas desde el lado positivo o negativo. Citamos textualmente lo que mencionó. Dice, las compañías locales están llegando, es decir, las entidades financieras locales están llegando a su límite de capacidad. Estamos viendo que algunas incluso podrían retirarse de financiar estos proyectos, y si hay algún tipo de contagio en temas de corrupción, los llevarían a que fueran las entidades extranjeras las que podrían tener recursos para irlo financiando. Desde el punto de vista, digamos, práctico, mencionó primero que las entidades financieras habían copado sus cupos para financiar proyectos de infraestructura y que podían verse desalentados por todos estos temas de corrupción, y entonces, en dado caso que se quieren financiar obras de infraestructura adicionales, tendría que ser las entidades internacionales las que faciliten estos recursos. Desde el lado corporativo, y un día después de que se realizó ese cabildo abierto para hacer la discusión sobre la venta de ETB, la firma calificadora Fitch Ratings ratificó el AA+ local para ETB y el BB+ internacional para esta compañía, pero decidió asignar perspectiva negativa, y esto pues está en línea con unos factores que ha identificado la calificadora como un flujo operativo neto que está reduciendo la caja de la compañía a mínimos históricos, deje de inversión durante voltear las cifras de la compañía y continúa generando preocupación. Con relación al tema de la compañía ratificó a través de esa tecnología de recobro en sus campos puede mejorar no solamente la producción sino también la cantidad de reservas. Un experto del sector de petróleos ha estimado que en los próximos años, a través de estas inversiones en tecnologías de recobro, las reservas colombianas, sin encontrar nuevos pozos, podrían incrementar. Esto es más o menos lo que estaría produciendo Colombia en esos próximos 8 años, con lo que se mantendría estable las reservas. Sin embargo, pues esto es meramente especulativo. Hay que continuar haciendo un seguimiento a los resultados de estas tecnologías, y de manera paralela y teniendo en cuenta pues un ataque al oleoducto Caño Limón Coveñas efectuado por el ELN el 15 de febrero, el campo Caño Limón, que es gestionado por Occidental, empezó la suspensión de producción, pues el nivel de capacidad de almacenaje ya estaba en sus máximos. Esto es un tema recurrente sobre este campo.
El día de ayer estábamos transmitiendo la información de una demanda de la familia Crieta a través de su fondo de inversión Kingsland en contra de Avianca, y del grupo Synergy y sus presidentes o representantes, pues consideraba que ese acuerdo alcanzado el 2 de febrero con United lesionaba lesionaba básicamente a los accionistas minoritarios de Avianca. El día de ayer y el día de hoy se han dado a conocer un poco más detalles sobre la demanda, y lo único que queda claro es que esa confrontación que se ha mencionado durante el año 2015-2016 entre los dos principales accionistas de Avianca es más que una confrontación, y dirimir esto en las cortes en Estados Unidos pues será, digamos, una batalla legal muy fuerte. Hay que tener entonces cuidado con el tema de Avianca. Si bien es cierto, desde el lado de los resultados operacionales se ha notado una mejora, desde el lado del ruido de mercado pues puede haber un poco de incertidumbre y de afectación. Lo que quiere la familia Crieta es que ese acuerdo con United no se formalice, que la Corte frene este acuerdo y buscar, digamos, una alternativa posterior pues a lo que se ha denominado la capitalización de Avianca, que como vimos el 2 de febrero fue una capitalización fallida. Vamos a estar pues muy pendientes de en lo que termine de decidir la Corte, primero de ellos, si efectivamente puede ser el lugar donde se dirima esta diferencia, y en caso de que así sea, cuál va a ser la decisión que adopte, y esto puede tardar, digamos, un periodo prolongado de tiempo. Con relación a la dinámica de los mercados accionarios, el día de ayer fue muy positivo, pero hoy pues ya tenemos como algo de estabilización en los mercados. El día de ayer el índice Dow Jones estaba superando los 21.000 puntos, de una manera rápida pasó de 20.000 a 21.000, solo comparable con un avance en el año de 1999, y esa dinámica básicamente responde aparentemente a ese discurso del Estado de la Unión de Donald Trump, que si bien es cierto no brindó detalles adicionales sobre sus planes, sí mostró, digamos, un carácter un poco más de estadista de lo que se había observado durante su campaña y durante el primer mes en la administración. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Bien, para la jornada de hoy el mercado estará atento al debut y las primeras operaciones de la compañía Snap, dueña de la aplicación Snapchat. Aquí vale la pena destacar que se negociarán cerca de 200 millones de acciones. El precio inicial de operación está ubicado sobre los $17. También importante resaltar en este punto la valoración que se realizó la compañía sobre estos $17, que la pondría en cerca de los $24.000 millones. Este es un valor equivalente a 2 veces el valor de Facebook y 4 veces el valor de Twitter. Por esa razón, pues el mercado y los operadores a nivel global estarán bien atentos a la evolución durante las primeras horas de esta compañía, sobre la cual se recibieron demandas iniciales de 10 veces el tamaño de la oferta. En lo que tiene que ver con el mercado estadounidense y las acciones que se transan en Estados Unidos, también destacar el buen desempeño, como lo anunciamos desde la jornada anterior, y este indicador de tendencia que nos muestra la buena evolución de las acciones en Estados Unidos desde el pasado mes de noviembre. Aquí simplemente destaco que después de la fuerte apertura y el movimiento que observamos en la jornada anterior, nuevamente nuestro indicador de corto plazo señala reingreso en el mercado accionario. Por esta razón, pues estar muy atentos a las zonas de alerta para el caso de las acciones en Estados Unidos, el índice Standard & Poor's sobre los 2.370, 2.380 puntos, potencial inicial, señal de corrección. En la parte alta, la cercanía de los 2.400, pues podría abrir un mayor espacio a valorizaciones. A la fecha, prácticamente terminamos la época de resultados. 485 compañías de las que hace parte el índice Standard & Poor's pues han entregado
sus números trimestrales. A la fecha 72.78% de las mismas ha sorprendido favorablemente a los inversionistas y el 97-98% de las compañías del sector tecnológico pues ha sorprendido favorablemente a los inversionistas. Buen día para todos. Respecto al mercado local colombiano, vamos a ver el índice Colcap tuvo una jornada positiva con una variación del 0,17% en la jornada de ayer, cerrando entonces en el nivel de los 1.328 puntos. Vemos cómo mantiene la tendencia negativa que fue anunciada para mediados de febrero y se está acercando entonces al nivel de congestión sobre los 1.320 puntos. Recordar que el nivel de referencia para considerar un posible cambio de tendencia está sobre los 1.353 puntos. La primera acción que veremos en la jornada de hoy es Cementos Argos. Vemos como esto tuvo una variación positiva del 0,85% en la jornada de ayer, cerrando entonces sobre el nivel de entrada en los 11.800 pesos. Recordar que para la acción se mantiene entonces esta tendencia positiva desde finales de diciembre del año anterior, con una tendencia estructural también positiva, y recordar que el nivel de referencia para considerar un cambio de tendencia está sobre los 11.400 pesos. La segunda acción que veremos en la jornada hoy es Grupo Sura. Esta tuvo una variación del 0,55%, cerrando entonces en los 36.780 pesos. Continúa entonces con esta caída después de la señal de agotamiento para comienzos de febrero. La tendencia estructural continúa entonces siendo positiva, pero se está deteriorando ligeramente. Vemos que la caída continúa con una pendiente bastante pronunciada y ha roto los sucesivos niveles de referencia. El siguiente soporte importante para la acción estaría sobre los 36.200, 36.000 pesos, que podría entonces darnos alguna idea sobre la tendencia para la acción. En noticias corporativas vamos a ver cómo ETB, como fue anunciado por Daniel al comienzo del comité, la calificación sobre el emisor fue confirmada por Fitch Ratings en AA+, con una perspectiva para largo plazo negativa. Esta calificación se fundamenta en la dificultad de la empresa para revertir el deterioro del flujo de caja. Se espera que se continúe deteriorando entonces la acción y pues la empresa por el flujo de caja libre negativo y un posible aumento del apalancamiento para el 2017. Esto entonces lo que deja también es la puerta abierta para una posible rebaja en la calificación. Pasando con otra de las noticias, vemos a Cemex. Cemex anunció por medio del diario de la Reforma cómo estaría dispuesta a proveer entonces el cemento que requieran las empresas constructoras para el muro planeado por Trump en la frontera con México. La empresa expresó que estaría dispuesta, si se lo solicitan, a suministrar el material para construir el muro fronterizo. Cito y abro comillas: si alguno de nuestros clientes nos pide cotizar materiales, tenemos la responsabilidad de hacerlo, pero eso no implica que Cemex participaría en la obra, cierro comillas. Esto, sin embargo, si llegase a darse, estaría entonces controlado por el holding como tal y no a Cemex Latam. Pasando con otra de las noticias corporativas, Banco de Occidente publicó entonces el proyecto de distribución de utilidades, donde se decretó un dividendo de 175 pesos por acción, pagadero mensualmente en los 10 primeros días de cada mes, desde abril hasta marzo del 2018. Esto representa entonces un aumento del dividendo del 7,69% y una rentabilidad del 5,55%. Y por último, la noticia que tenemos sobre Terpel: se realizó entonces la entrega de resultados para el cuarto trimestre del 2016, donde se presentaron entonces unos resultados bastante positivos, registrando un aumento en los ingresos operacionales
adicionales del 1,37%, con una utilidad neta para el año con un aumento bastante significativo del 85% frente al 2015, principalmente dado por mayores ingresos en las nuevas estaciones de servicio y el éxito en el formato de las tiendas dentro de las mismas, por lo que se mantiene entonces una perspectiva positiva sobre este emisor. Dentro de nuestro espacio permanente, recordar, ISA tuvo una de las variaciones más importantes en la jornada de ayer, con un avance del 2,14%. Se está acercando entonces a uno de las resistencias técnicas sobre los 12.000 pesos, ya que ha roto los sucesivos niveles técnicos y continúa entonces con esta tendencia. Ecopetrol tuvo una variación negativa, cerrando entonces sobre los 1.310 pesos. ETB no tuvo variación alguna, cerrando entonces sobre los 640 pesos. Y finalmente Isagen con una variación negativa, cerrando en los 3.180 pesos. Bien, lo que tiene que ver con el mercado mundial de monedas, por tercera jornada consecutiva observamos un dólar ganando terreno contra prácticamente todas las divisas. Esos diferentes anuncios de funcionarios de la Reserva Federal a favor de un incremento de las tasas de interés y ese aumento de probabilidad de ya más de un 88% de que la Fed incremente sus tasas durante su próxima reunión en el próximo 15 de marzo, están favoreciendo el desempeño de esta moneda contra prácticamente todas las divisas. Las monedas emergentes pues se ven afectadas esta mañana por los retrocesos generados en el precio del crudo. En esa misma línea de ideas, para el peso colombiano continuamos observando esa tendencia al alza que fue anunciada desde el pasado 27 de febrero por nuestros indicadores técnicos. Para la jornada de hoy encontramos el tipo de cambio o la apertura del mercado sobre los 2.950 se encuentra muy alejado del nivel óptimo de entrada sobre los 2.930 pesos. Por esa razón, pues lo que podríamos observar ya en el mercado intradiario es un pequeño retroceso en la búsqueda de esta zona de control. Sin embargo, la tendencia estructural continuará favoreciendo el desempeño del tipo de cambio. Recordar que esta zona de 2.950 es una zona supremamente importante, ya en el pasado fue visitada y respetada. Por esa razón también pensamos que en lo que tiene que ver con ese mercado intradía podemos observar algo de retrocesos. Lo que tiene que ver con el mercado mundial de crudo, pues esas continuas noticias que tienen que ver con los incrementos de inventarios en Estados Unidos estaban generando algo de incertidumbre en los diferentes mercados. También algún comunicado por parte de Aramco, la más grande petrolera de Arabia Saudita, que habría manifestado la reducción de sus precios de venta hacia Asia en general, pues estaban dándole a entender a los diferentes inversionistas la intención de Arabia de aumentar su cuota de producción, y por esa razón estamos el día de hoy viendo desde esta mañana un cambio fuerte en nuestro indicador de tendencia que señala un posible agotamiento de esa tendencia al alza previamente anunciada. Por esa razón estamos viendo entonces una señal de tendencia a la baja que indica toma de posiciones cortas sobre los 53,88, nivel de riesgo sobre los 54,41. Les recuerdo este objetivo que podría ser visitado de manera inicial sobre los 51 dólares el barril. Gracias, Agustín. Con relación a los mercados de renta fija, ustedes están observando la dinámica continúa siendo alcista en términos de tasas de interés. Las tasas de rendimientos de los títulos a 10 años están aumentando en cerca de 4 puntos básicos en los Estados Unidos, niveles cercanos al 2.47, 2.48.
esas declaraciones del día de ayer de una miembro de la Reserva Federal que se ha caracterizado por ser muy expansivas desde el punto de vista de su política o sus recomendaciones de política monetaria, pues continúan ajustando las probabilidades para que en la reunión de marzo la Fed realice ese incremento de tasa de interés, aunque el día de ayer, como mencionábamos, esa descripción sobre la economía dada por el libro beige no haya sido tan optimista como el mercado ha venido descontando. Entonces, interesante aquí también observar un reporte publicado por Bloomberg en el que mostraba que las emisiones de bonos de países emergentes se habían incrementado a máximos en los últimos años, y esto aparentemente en un intento de anticiparse a esos 3 ajustes que se vienen para el año 2017, o al menos 3 ajustes. Eso es todo por ahora, los dejamos con Filipe. Buenos días a todos. En el mercado de TES, con nuestra estrategia negativa, vemos cómo hay 3 factores fundamentales que nos llevan a ponernos en ese modo. El primero, como bien lo decía Daniel Agustín, el endurecimiento de la política monetaria de la Fed, lo cual va a tener repercusiones importantes en el mercado de bonos emergente, como bien lo estaba poniendo ahorita en la gráfica Daniel. El segundo, el alza importante en los precios de la gasolina en Colombia, lo cual va a impactar la inflación, este año y en el mes de marzo puntualmente. Y el tercero, el ritmo más lento de alivio monetario por parte del Banco República, debido a la imposibilidad de bajar la inflación a los niveles requeridos como lo quiere la Junta. Entonces, por esos 3 motivos, estamos poniendo nuestra estrategia en negativa. Vemos cómo ya los test del 24 están operando otra vez adentro de la nube. La nube termina al 7%, que es nuestro primer punto de control, y después el 7.17, que es nuestro objetivo más de mediano plazo. Importante, el día de ayer se realizó subasta de test UERES, una nueva referencia con vencimiento en el 2027, con unos resultados más que regulares. Cuando el fixing del mercado esperaba el 3.26, 3.27, cortó al 3.42, y el bid to cover ratio fue no más de 1.13 veces, casi no se puede poner la totalidad de los papeles, por lo cual estos son indicadores que nos empiezan a mostrar un poco la debilidad del mercado de TES en Colombia, por lo cual mantenemos cautela. Zona ideal de venta el día de hoy entre el 6.75 y el 6.70 para que lo empiecen a monitorear. De resto, desearles a todos... Philip, un momento. Acaba de ser publicado en Estados Unidos el dato de subsidios al desempleo, marca un nuevo mínimo para los últimos 40 a 45 años, 223.000 solicitudes de desempleo, lo cual pues incrementa esa expectativa de evolución favorable del mercado laboral y pues presiones alcistas en el mercado de renta fija, que acompaña pues la recomendación del día de hoy de Philip con relación a presiones también alcistas para el mercado de deuda pública interno. Eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por atender el comité de GSC.